Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y si estás en este video seguramente es porque algo en esta sensación de la culpa con el fracaso de una relación te llegó. Quiero contarte que hoy vamos a tocar este punto desde 5 pasos para resolver la sensación de la culpa en el fracaso de una relación. El primer punto, el punto de partida, es comprender la diferencia entre culpa y responsabilidad. La culpa es esa sensación que me pone en un lugar de víctima, en ese lugar en el que no me permito crecer, en el que me permito sentirme mal por algo que pasó y que quizás consciente o inconscientemente no pude evitar. La culpa es esa en la que todo el tiempo la vida me está haciendo cosas a mí y yo no puedo hacer nada contra eso. La responsabilidad, por en cambio, es asumir el protagonismo que tengo en cada una de las cosas de la vida y cómo me dispongo a resolver lo que sea que esté pasando o lo que sea que esté enfrentando. El primer paso es comprender que la culpa es un gran obstáculo para la sanación, porque mientras yo estoy en el lugar de la culpa no soy capaz de ver las cosas objetivamente, no soy capaz de aceptar la vida como es, no soy capaz de aceptar la realidad tal y como es. Y eso es un punto, una frase que te pido que la cojas con pinzas y que en otro video la voy a tocar, aceptar la vida tal y como es. Sin embargo, aceptar la vida tal y como es en esta particularidad es comprender que algo está sucediendo y que yo tengo todas las facultades posibles y disponibles para poder empezar a resolverlo. Siempre pongo este ejemplo en las sesiones que tengo de acompañamiento donde digo que la culpa es un invento muy poco generoso. Y es muy poco generoso porque realmente no me permite ver en qué lugar realmente estoy, qué es lo que realmente debo o puedo hacer. Siempre le digo a mi hija, cuando cometemos un error, tenemos dos opciones, sentirnos culpables y la culpa no existe, o hacernos responsables después de pedir disculpas, preguntar qué puedo hacer para ayudar a resolver esta situación. Y eso nos pone en un lugar de responsabilidad. El siguiente punto que vamos a tocar es cómo superar la sensación de la culpa. Y el punto para superar la sensación de la culpa es comprender que cuando estoy en esa sensación de la culpa y estoy en esa víctima, solamente estoy enfocándome en que fracasé, porque soy una víctima de lo que he vivido. Y empiezo a hacer como si el fracaso es todo. Me olvido de todo lo que fue la relación y solamente me enfoco en el fracaso. Y el fracaso, aparentemente en esa circunstancia donde estoy en la culpa, es lo que me está definiendo. Todo lo que siento es que está todo muy mal y ese fracaso me define. Cuando el fracaso no te define, el fracaso, y no existe el fracaso como tal, es un aprendizaje en la vida. Entonces, cuando yo asumo la responsabilidad y dejo la culpa, dejo de ver que esa relación no funcionó, no porque fracasé, sino porque me trajo los aprendizajes necesarios para poder ir más allá de lo que yo jamás hubiera esperado vivir si no hubiera sido así. Porque como ya acepto que las cosas fueron así, que no las pude cambiar, ahora reconozco que eso me pasó para algo más. Y esto me da el pie para el tercer punto, que es muy importante, y es cómo me libero de la culpa. ¿Y cómo me voy a liberar de la culpa? Esto es algo muy práctico y es todo el tiempo nos estamos preguntando, cuando estamos en esa sensación de culpa, nos estamos preguntando ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué fue esa persona la que me lo hizo? ¿Por qué yo tuve que hacer esto? ¿Por qué viví esta experiencia? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y un montón de porqués. Y el punto acá es, yo te invito a que cada vez que la cabeza te lance un porqué, tú te cambies la pregunta del por qué y empieces a preguntarte, ¿para qué? ¿Para qué viví esto? ¿Para qué viví esta experiencia con esta persona? ¿Para qué yo hice esto? ¿Para qué? ¿Y para qué? Porque el por qué es infinito, no tiene fin. El por qué nunca va a acabar. El para qué te va a dar respuestas claras, concretas y directas. Te va a permitir empezar a encontrar el camino de regreso acá. El cuarto paso es cómo me voy a regalar el perdón a mí mismo. Porque muchas veces cuando estamos en la culpa, estamos esperando que venga el otro a perdonarnos. No, es que perdóname, te pido por favor que me perdones, yo no quise. Listo. Ya tú hiciste el movimiento de pedir disculpas. Ahora yo te pido que no te quedes esperando que las disculpas te lleguen. Mírate al espejo y date las disculpas a ti por haber vivido esa experiencia desde el lugar en el que las
la has estado viviendo o has estado eligiendo aprender. Y ese es el punto inicial de empezar a perdonarte, reconocer que has hecho todo lo mejor que has podido, de acuerdo a tus conocimientos, de acuerdo a tus capacidades, de acuerdo a tu inteligencia o capacidad emocional. Empezar a perdonarte a ti mismo es lo que va a poder empezar a abrir el camino para poder ver las cosas desde una perspectiva muy diferente, muy distinta. Y ese es el quinto punto, cómo poder empezar a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y como ya te lo dije, el quinto punto es la unión de los cuatro anteriores. Cuando dejo de ser culpable y me convierto en responsable, cuando dejo de ver el fracaso y empiezo a reconocer que un error no me define, que un fracaso no me define, que tengo la posibilidad de hacerlo diferente, cuando empiezo a cambiar las preguntas para recibir nuevas respuestas y cuando por sobre todas las cosas me amo profundamente y me acepto en la vulnerabilidad de quién soy, de lo que soy, cuando puedo reconocer con mucho amor, a veces vergüenza, a veces no, a veces dolor, a veces no, que me equivoco, que aprendo y me dispongo a recoger todos los aprendizajes, todas las enseñanzas que esta historia me trajo para no repetirlo hacia el futuro, para que cuando tenga una nueva y una buena relación lo pueda hacer diferente, ya no lo vuelva a hacer igual. Ojalá te sirva, recordando siempre y esperando que siempre te sirva, recordar esta frase que dice, sanamos en relación porque somos en relación. Te mando un abrazo grande y nos vemos al otro lado.